Existe un escenario fascinante, que ya no pertenece en absoluto a la ciencia ficción. Fijaos en esto. Tras una negociación tensa de estas de varias horas para cerrar un contrato de fusión entre dos empresas, el equipo legal recibe un informe automatizado. Uf, de los que asustan, me imagino. Totalmente. Un documento que detalla, o sea, exactamente en qué milisegundo de la videollamada la parte contraria frunció el ceño al leer la cláusula quinta, o qué porcentaje de tiempo acaparó cada interlocutor. Madre mía. E incluso, qué nivel de estrés vocal se detectó al discutir las penalizaciones económicas. Y ojo, que esto no es espionaje corporativo de una novela cyberpunk. Ya. Es que parece mentira, pero es la salida estándar de un software que ya audita reuniones en los despachos de abogados hoy en día. Es una pasada. Y bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a diseccionar cómo la tecnología está reescribiendo una de las profesiones más antiguas y tradicionales del mundo. Y fíjate que ese nivel de granularidad analítica del que hablas destroza por completo la imagen clásica que tenemos de la profesión legal. Claro, las estanterías de madera, las togas, todo eso. Exacto. Esas estanterías de madera maciza y las montañas de expedientes atados con cuerdas que todos tenemos en la cabeza están siendo reemplazadas por una captura de datos implacable. Estamos presenciando cómo la justicia y la práctica jurídica pasan de ser oficios casi artesanales, basados en la intuición de un veterano, A convertirse en disciplinas de ingeniería de datos en tiempo real. Y para trazar este mapa, partimos de una radiografía exacta del sector. Tenemos sobre la mesa el libro blanco sobre inteligencia artificial y abogacía. un documento fundamental, sí. Es un informe exhaustivo, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con datos de mediados de 2025. Y para quienes nos escuchan, no hace falta llevar toga para que esto resulte relevante. Claro, es que es un documento crítico porque la abogacía actúa aquí un poco como el canario en la mina de carbón para el resto del mercado laboral. Ahí le has dado. El modo en que el sector legal resuelve el problema de aplicar inteligencia artificial a tareas de altísimo riesgo y complejidad, pues dictará cómo se transformarán otras áreas. Eso es, hablamos de la consultoría, la medicina, la auditoría o la arquitectura en los próximos años. Yo estoy convencida de que marcará el camino. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. Porque para alejarnos del ruido mediático, primero hay que establecer qué es exactamente esta tecnología, en un contexto donde cada palabra puede ser motivo de demanda. Y tanto que sí, el contexto legal es súper estricto. Si miramos el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea de 2024, la definición legal pivota sobre dos conceptos clave: la autonomía y la capacidad de inferencia. Por otro lado, la UNESCO se centra más en su similitud con el comportamiento inteligente humano, como el razonamiento o la percepción. Esa distinción técnica es el núcleo del terremoto jurídico actual. Porque, a ver, el software tradicional, el que los despachos llevan usando décadas, es determinista. O sea, sota, caballo y rey. Exactamente. Si ocurre A, el programa ejecuta B. Un procesador de textos o una base de datos tradicional no infiere nada, solo recupera lo que se le pide. Pero un sistema con capacidad de inferencia es otra historia. Claro, recibe datos desestructurados, ¿no? Eso es. Recibe un conjunto de datos desordenados, deduce patrones ocultos y genera un resultado probabilístico para influir en un entorno físico o virtual, y además con un grado variable de autonomía. Y el problema, supongo, llega cuando esa autonomía choca de frente con las garantías procesales. Porque venimos de una evolución técnica rapidísima. Pasamos de los sistemas basados en reglas al aprendizaje automático tradicional, o machine learning, Donde la máquina clasifica datos basándose en reconocer patrones, ¿sí? y de ahí pasamos al deep learning, o aprendizaje profundo. Ya sabes, redes neuronales complejas de múltiples capas. Y es justo ahí donde el sector legal se topa con el gran muro de la famosa caja negra. La caja negra es probablemente el mayor desafío jurisprudencial de nuestro siglo. Es un tema complejo. Explícanos un poco por qué. A ver, si una red neuronal analiza el historial financiero y legal de un cliente y dictamina que existe un riesgo del 90% de que incumpla un contrato, Te da el resultado y punto. exacto, el sistema entrega esa conclusión, pero es matemáticamente incapaz de explicar los pasos lógicos que ha seguido para ella. Es pura opacidad. Ya. Y claro, en el mundo de la ingeniería, pues si funciona es suficiente. Pero en el derecho la trazabilidad lo es todo.
Si un juez o un regulador pregunta el porqué de una decisión y la respuesta es un porque lo dice una matriz de pesos algorítmicos inescrutable, pues está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. El resultado, por muy preciso que sea, nace viciado. Totalmente. Y para visualizar el salto desde esa caja negra hasta la actual inteligencia artificial generativa y concretamente los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, pensé en una analogía culinaria. A ver qué te parece. A ver, cuéntame. El machine learning clásico sería un pinche de cocina que aprende a cortar cebolla a la perfección tras ver 1 millón de videos de gente cortando cebolla. Reconoce el patrón visual y motor y lo imita. Vale, te sigo, tiene sentido. Luego, el deep learning sería ese chef experimentado que sabe exactamente cuándo una salsa compleja está en su punto perfecto solo por el aroma. Pero ojo, es incapaz de explicarte la reacción de Maillard o los procesos químicos exactos que ocurren en la olla. Ah, muy buena. ¿Y la inteligencia artificial generativa? Pues sería ese mismo chef creando una receta completamente nueva a partir de los ingredientes disponibles que tiene en la nevera. Sirve para entenderlo visualmente, la verdad. Pero bueno, en el estricto terreno legal, esa metáfora del chef creativo se queda peligrosamente corta, ¿eh? Por el tema de la responsabilidad. Claro, un chef no se enfrenta a responsabilidades penales, civiles o a la inhabilitación profesional si su receta innovadora resulta ser un fracaso o si mezcla ingredientes que no debía. Ya, una indigestión no es lo mismo que ir a la cárcel. Exacto. La IA generativa, al predecir la siguiente palabra más probable en un texto, tiene como finalidad generar resultados que simulan creaciones humanas. Y en derecho, la invención pura, sin anclaje en la realidad factual o en la ley vigente, no es creatividad, es negligencia temeraria. Es un matiz importantísimo. Entonces, si la IA ya es capaz de generar contenido y automatizar procesos, ¿cómo se traduce esto en el día a día operativo de un despacho de abogados? Porque el libro blanco deja claro que la IA ataca primero la burocracia. ¿Y de qué manera? Lo primero que asumen estas herramientas es lo cotidiano. Se mencionan herramientas específicas como Clara, Opening Operator o Microsoft Scheduler para cuadrar agendas, ¿verdad? Sí, y sistemas como Read.ai, que son una locura. No solo transcriben como Whisper o el sistema Horus que usa la Administración de Justicia en España. Hacen más cosas aparte de transcribir. Hacen muchísimo más. Analizan las expresiones faciales de los participantes, miden el porcentaje de intervención de cada uno en una reunión. O sea, lo que decíamos al principio del estrés vocal y todo eso. Pero claro, esto tiene un lado oscuro brutal, que es la facturación y la optimización del tiempo. El famoso time tracking. Claro, plataformas como Smokeball o MyCase están diseñadas para eso. Registran absolutamente todo lo que haces. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra audiencia. A ver, si tenemos un software registrando cada segundo que un abogado pasa redactando un correo o en una llamada, para optimizar la facturación, Sí, dime. ¿no estamos cruzando la línea hacia un estado de vigilancia distópico para el trabajador? O sea, ¿dónde queda la privacidad del empleado? Bueno, esto plantea una cuestión fundamental. Fíjate, el propio Consejo de la Abogacía Europea, el CCBE, lanza una advertencia muy clara en el texto sobre esto. ¿Qué dicen exactamente? Pues que muchos programas que se venden simplemente como software de productividad, en realidad encubren una vigilancia total del empleado. Tela. Eso es meterse en un jardín legal. Y tanto. Subrayan que la tecnología choca frontalmente con la normativa laboral y con el secreto profesional si no hay una transparencia absoluta. No puedes monitorizar a alguien al milímetro sin un marco legal muy claro. Queda clarísimo que la IA puede gestionar el reloj y el calendario del abogado de forma casi enfermiza. Pero bueno, el núcleo de la abogacía no son las reuniones, son los textos legales. ¿Qué pasa cuando la máquina empieza a redactar? Ahí es donde vemos una redacción a dos velocidades muy marcadas. El mercado legal tech actual muestra una especie de máquina de escribir legal dual. Sí. En la primera velocidad tenemos la generación paramétrica, que el informe destaca bastante. Herramientas como Beagle o Gabel son auténticas apisonadoras generando plantillas dinámicas para documentos estandarizados. Como un acuerdo de confidencialidad o un NDA, ¿no? Exacto. O un requerimiento de pago. El abogado introduce 3 o 4 variables clave en un formulario y el algoritmo navega por un árbol de decisión preprogramado para ensamblar el documento final en milisegundos, y sin un solo error de formato. Es súper eficiente. Pero el salto a la segunda velocidad es donde la tecnología aún demuestra sus limitaciones, y el texto es muy claro en esto. ¿Te refieres a contratos muy complejos? Eso es.
operaciones de alta ingeniería financiera, fusiones y adquisiciones transnacionales de empresas. Estos contratos no siguen un patrón lineal. Requieren equilibrar riesgos empresariales, ¿verdad? Hacer concesiones estratégicas. Totalmente. A veces necesitas redactar con una ambigüedad calculada que beneficie al cliente. Y un modelo de lenguaje estadístico busca la media, la normalidad. No tiene la madurez para redactar una ambigüedad táctica de forma intencionada. Lo que nos lleva a una conclusión muy contraintuitiva. El verdadero superpoder actual de esta tecnología no es que escriba desde cero como un escritor genial, sino cómo audita el texto. Actúa como un revisor implacable. Lo fascinante de este punto es que ese es el campo de batalla donde la máquina derrota al humano sin paliativos. Hablamos de las famosas due diligence, las auditorías legales. Y históricamente, en una adquisición de empresas, un ejército de abogados junior se encerraba a leer 10.000 contratos buscando una cláusula problemática, una aguja en un pajar. Y el ojo humano, a las 3 de la madrugada, tras 14 horas leyendo PDFs, comete errores. La fatiga es biológica, es inevitable. Y ahí entran sistemas como Luminance o Litera Compare, que menciona el libro blanco. No es que lean más rápido, es que analizan esos 10.000 contratos y detectan red flags o banderas rojas basándose en anomalías semánticas. Hacen un seguimiento de versiones hiperpreciso en documentos colaborativos. Detectan si un cambio en una coma altera la responsabilidad civil del texto. Pero claro, para hacer eso sin inventarse cosas, hay que usar sistemas especializados. El informe cita ejemplos españoles muy concretos de IA generativa entrenada con contenido jurídico. Sistemas como Soft AI de Tirant, Vincent AI de Blex. Sí, o K+ de Aranzadi y Docs+ de Lefebvre. Son capas especializadas. Claro, porque usar un chat GPT genérico frente a estas herramientas especializadas para mí es como llevar a un brillante estudiante de primer año de Derecho a un juicio versus llevar a un abogado senior. Me gusta esa comparación. Desarrolla un poco la idea. Pues que el estudiante, o sea, la IA genérica, tiene mucha labia, te habla con seguridad, pero te puede inventar precedentes si no sabe la respuesta. Mientras que el senior, la IA especializada, fundamenta cada palabra con jurisprudencia real. Es que es exactamente así. El genérico sufre de alucinaciones. Por eso la alternativa profesional utiliza una arquitectura RAG. Generación aumentada por recuperación, si no me equivoco. Exacto. Lo que hacen es vectorizar la pregunta del abogado, buscar en una base de datos cerrada y curada editorialmente y solo le dan permiso al modelo de lenguaje para redactar una respuesta basándose estrictamente en esos textos legales validados. Se elimina la invención de un plumazo. Y esta seguridad jurídica es vital para el siguiente gran reto del que hablan los colegios de abogados: el océano de información, el diluvio de datos. Es que el ordenamiento jurídico actual es inabarcable para un humano. Miles de sentencias, normativas europeas, leyes nacionales. Y aquí la IA soluciona el problema del exceso de información, haciendo resúmenes automáticos. Coge una ley nueva de 300 páginas y te separa el ruido de la señal en segundos. Y no solo eso, también rompe barreras idiomáticas. Se integra traducción simultánea en vistas judiciales remotas por Zoom o Teams. Aunque, ojo, el informe advierte que esa traducción en tiempo real carece de validez legal, ¿no? Por supuesto, por muy fluida que sea, no sustituye bajo ningún concepto la firma de un traductor jurado o la presencia de un intérprete judicial oficial. Es una ayuda comercial, nada más. Donde la tecnología sí tiene un peso formal brutal es en la fase de investigación, lo que llaman la codificación predictiva o predictive coding, en inglés las siglas TAR. Sí, Technology Assisted Review. Este es uno de los avances más probados en los tribunales, especialmente en los sistemas anglosajones, el Common Law, plataformas como Relativity. Explícanos un poco cómo funciona esto de que la máquina decida qué documentos son relevantes. Pues mira, en litigios corporativos gigantes, donde hay que revisar millones de correos electrónicos, un abogado senior revisa una muestra muy pequeña manualmente, a lo mejor 500 correos. Y le dice a la máquina cuáles importan y cuáles no, ¿verdad? Eso es. Y la máquina aprende la forma abstracta de lo que es relevante. Y luego clasifica los 3 millones de correos restantes de forma autónoma y con más precisión que un equipo humano. Es alucinante. Pero claro, al escuchar esto, salta una alarma roja enorme que recalca el texto. La privacidad. Porque los despachos manejan datos ultrasensibles. Secretos industriales, pleitos familiares. Si conectamos esto con la perspectiva general, de nada sirve la eficiencia si te multan por violar la ley de protección de datos. El RGPD europeo no perdona. Subir un contrato confidencial a un chat GPT público es una violación flagrante. Es un riesgo existencial para la firma.
Por eso destacan herramientas como Nimiz, que actúan como escudos. Usan procesamiento de lenguaje natural, concretamente el reconocimiento de entidades nombradas. Para anonimizar los documentos antes de compartirlos, ¿cierto? Exacto. Escanea el texto y detecta que García es un apellido o que una cifra es dinero. Y lo sustituye por datos sintéticos. Cambia García por López para que la IA entienda el contexto, pero no vea el dato real. Crea un documento sombra con información falsa pero con la misma estructura legal. ¡Qué ingenioso! Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Hemos visto cómo audita reuniones, redacta contratos, usa bases cerradas y anonimiza datos. La conclusión clave es que la IA no es un sustituto del abogado, es un complemento, un exoesqueleto cognitivo que elimina la carga burocrática y potencia la inteligencia jurídica. O sea que el que no se adapte se queda fuera. Quien no adapte estas herramientas simplemente no podrá competir ni en eficiencia ni en precio. Sus costes serán insostenibles frente a un competidor tecnificado. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, aunque no se dediquen al derecho, este cambio tecnológico dictará cómo interactuarán en el futuro con cualquier servicio profesional. La precisión, el coste y la velocidad de resolución de sus problemas legales o administrativos dependerán de estas herramientas. Exactamente. Se democratiza la eficiencia técnica, pero el valor real estará en el juicio táctico humano. Pues para cerrar, quiero dejar una semilla para la reflexión basándome en un pequeño detalle del texto. El documento señala que la IA puede sugerir líneas de argumentación e incluso las preguntas para el interrogatorio de testigos. Entrando en la pura estrategia de litigio, sí. Entonces, la provocación final para la audiencia es esta. Si en un juicio futuro, el abogado de la acusación usa una IA para predecir y contrarrestar los argumentos de la defensa, y la defensa usa otra IA para hacer exactamente lo mismo, Ya veo por dónde vas. Es inquietante. termina la sala de vistas convirtiéndose en un simple choque matemático entre dos algoritmos calculando probabilidades, diluyendo para siempre el factor humano de la persuasión. Es algo para pensar. Hasta la próxima inmersión profunda. Ahora mismo, mientras grabamos esto, fíjate que el 80% de toda la información que genera la humanidad es completamente invisible para las máquinas. Totalmente invisible. Es una locura. Hablamos de un océano inmenso, oscuro y súper caótico de textos sueltos, notas de voz, vídeos, correos electrónicos. Y lo más fuerte es que las empresas más poderosas del planeta están construyendo auténticos imperios financieros, procesando mayoritariamente solo ese 20% restante. Exacto. Y justo de eso trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Yo estoy fascinada porque tenemos sobre la mesa un manual corporativo súper interesante. Un documento técnico, sí. Eso es, un documento de formación enfocado en la analítica avanzada y la gestión de inteligencia estratégica. Que suena muy denso, pero es vital. Suena a jerga, claro. Pero la misión de este análisis no es simplemente hablar de Big Data como esa típica palabra de moda que todo el mundo suelta en las reuniones para sonar inteligente, ¿sabes? Ya, el típico directivo que dice necesitamos más Big Data, sin tener ni idea de lo que significa. Tal cual. Queremos desarmar la maquinaria de verdad. Queremos entender esa especie de alquimia oculta que permite a las organizaciones coger montañas de números fríos e inconexos y transformarlos en decisiones de negocio que son increíblemente rentables. Y, a ver, es súper importante hacer esta disección, porque hay una desconexión brutal entre lo que la gente de a pie cree que es el Big Data y cómo funciona realmente en la trinchera empresarial. Totalmente. Yo creo que mucha gente se imagina las típicas naves industriales gigantes llenas de servidores con luces parpadeando. Exacto. Almacenando información sin fin, como si acumular por acumular sirviera de algo. Y no sirve para nada, claro. No, que va. En el mercado actual, la diferencia entre una empresa que sobrevive a duras penas y un gigante que domina su sector es básicamente una arquitectura invisible. Una estructura para sacar sentido a todo ese ruido. Eso es, una arquitectura diseñada para extraer certezas reales y permitir que los líderes empresariales tomen decisiones basadas en la realidad y no en la simple intuición o en corazonadas. Pues para entender esa maquinaria, el manual nos obliga a empezar por lo más pequeño. Antes de hablar de volúmenes masivos, tenemos que poner un solo dato bajo el microscopio. Es el punto de partida obligatorio. Y aquí hay un concepto que, mira, me ha parecido revelador. El texto define el dato como la mínima unidad semántica,
y afirma de forma súper categórica que un dato crudo es irrelevante para el cerebro humano por diseño. Porque fueron inventados para la lógica de los ordenadores, claro. Exactamente. Pensemos en esto por un momento. Si yo digo rojo, 28 de agosto, agua o el número 2.300.000, Así sueltos. así sueltos, de forma aislada, estas unidades no resuelven absolutamente ningún problema. Ninguno en absoluto, porque, a ver, un ordenador procesa el número 2.300.000 como un simple estado binario en su memoria. Ceros y unos y ya está. Ceros y unos, no necesita más contexto. Pero claro, el cerebro humano es un motor de búsqueda de narrativas. Necesita saber de dónde viene ese número. Ujú. Y es ahí cuando a ese dato crudo le inyectamos contexto, propósito y relevancia. Y ocurre la primera gran transformación de nuestra alquimia. El paso de dato a información. Exacto, pasamos a tener información. Y de repente, pues la oscuridad empieza a disiparse, porque ya no digo rojo, digo el semáforo se puso en rojo. O el valor de la matrícula semestral de la universidad es de 2.300.000. Eso es. Ahora tenemos una estructura. Pero ojo, que el manual nos advierte que la información por sí sola tampoco es el objetivo final. Para nada. Falta el salto definitivo. El texto nos lleva a la cima de esta primera montaña, que es el conocimiento. Y aquí ocurre algo súper interesante. El conocimiento ya no es un producto digital. Ya entra el factor humano. Claro, es el momento en que una persona toma esa información, evalúa las alternativas y decide un curso de acción. Por ejemplo, el valor del semestre es de 2.300.000, pues en consecuencia voy a solicitar un préstamo en el banco. Es brillante, sí. El conocimiento es la aplicación completamente práctica de la información. La acción en sí. Eso es. La máquina no puede generar conocimiento real por sí sola. Te puede dar la información súper estructurada, vale, pero el salto cognitivo final, el evaluar el riesgo y comprometer el dinero de una empresa, eso es netamente humano. A ver, vamos a visualizarlo para quienes nos escuchan, que me gustan mucho las metáforas. Venga, dispara. Esto es como construir un edificio. Los datos crudos son los ladrillos ahí apilados en el barro. Por sí solos, pues no te protegen de la lluvia. No te sirven de nada. Luego, la información sería el plano del arquitecto, que ya dota a esos ladrillos de un orden lógico, unas dimensiones. ¿Vale? Pero el conocimiento es la decisión vital de mudar a tu familia a ese edificio y convertirlo en un hogar. Es una analogía perfecta. Pero claro, esto me genera una duda. Fija que si los datos nacieron puramente para la lógica y la precisión de los microprocesadores, ¿significa esto que nuestra mente es fundamentalmente incompatible con los datos crudos? Es una buena pregunta. O sea, ¿estaremos siempre condenados a necesitar una especie de traductor en medio? Pues desde una perspectiva neurológica y operativa, te diría que sí, absolutamente. Nuestro cerebro evolucionó para evaluar probabilidades basándose en el entorno visual o social, no para procesar tablas kilométricas de dígitos. Ya, te vuelves loco. Imagínate, si a un directivo le pones delante una hoja de cálculo con 3 millones de celdas numéricas, se queda paralizado. Se bloquea totalmente. Necesita una narrativa visual, un gráfico o un resumen que le diga, oye, estos números significan que estamos a punto de quebrar o resulta que hemos batido un récord de ventas. Claro, sin esa capa de traducción, somos funcionalmente ciegos en la era digital. Totalmente ciegos. Lo cual nos lleva al verdadero problema de hoy. Vale, hemos entendido cómo procesamos un solo dato o unos pocos. Pero ¿qué pasa cuando esos ladrillos nos caen encima a un ritmo de cientos de miles de millones por segundo? Las 24 horas del día, además. Todos los días del año. Ya es imposible procesarlos mentalmente. Y es justo aquí donde cruzamos la frontera hacia el Big Data, de verdad. Aquí entramos en ligas mayores. El Big Data no se define por lo inmenso de su tamaño. Para nada. Su esencia, lo que lo define, es el objetivo comercial. Hablamos de reducir costes, optimizar tiempos, desarrollar productos y, algo crítico, detectar patrones de fraude. Detectarlos antes de que desangren las cuentas de una organización, claro. El tamaño, a ver, es solo un subproducto de que vivimos en un mundo hiperconectado. Claro, es una consecuencia, no el fin. Eso es. Lo que las herramientas de Big Data intentan resolver es un problema de caos multidimensional. Antes, las bases de datos de una empresa eran como hojas de Excel muy ordenaditas. Filas y columnas perfectas, todo en su sitio. Exacto.
Pero hoy en día se enfrentan a un tsunami absoluto de variables, y ahí es donde la ingeniería de datos tiene que lidiar con unas características operativas extremas. Pues vamos a meternos de lleno en esa complejidad, porque el documento desgrana este caos en las famosas 7 dimensiones o características del Big Data. Las 7 Vs. Las 7 Vs. Sí. Empecemos por lo más evidente, el volumen inmenso y la velocidad. Y no hablamos de que te tarde en descargar un archivo del correo. No, ni de broma. Hablamos de empresas que reciben decenas de terabytes o cientos de petabytes de datos como clics web o transacciones por segundo. Y fíjate que la velocidad a ese nivel cambia hasta la física de cómo construimos los ordenadores. ¡Ah, sí! Claro, cuando los datos llegan a ese ritmo tan frenético, no tienes tiempo material para que una aguja mecánica escriba la información en un disco duro de los de toda la vida. Claro, el disco duro tradicional va súper lento para esto. Se quedaría colgado al instante. Los sistemas modernos requieren que la información fluya y se analice directamente en la memoria RAM en tiempo real. Para no perder oportunidades de mercado. Exactamente. Decisiones al milisegundo. ¡Qué barbaridad! Pero claro, antes hablabas de bases de datos ordenadas. Y ahora la cosa cambia. Porque intenta imaginar mapear el universo mientras miras por un caleidoscopio que gira 100 por hora. Menuda locura, sí. Pues eso describe un poco el dolor de cabeza que suponen las siguientes Vs: la variedad y la variabilidad. Ya no guardamos solo textos simples o números. Ahora guardamos de todo. Los sistemas tienen que tragarse formatos de vídeo, registros de audio de llamadas, código HTML roto y variables que cambian de forma impredecible. Y ese es el verdadero desafío técnico a día de hoy. Los sistemas relacionales del pasado se rompen literalmente en pedazos cuando intentan almacenar algo como una onda de sonido. Claro, porque te piden un esquema rígido. Eso es. El Big Data exige arquitecturas que sean líquidas, que puedan absorber toda esta variedad sin colapsar. Vale, pero espera, me detengo ahí. Entiendo lo de absorber vídeos y audios, pero hay otra V crucial en el texto: la veracidad. Y aquí te lanzo un reto. A ver, Si estos sistemas actúan como una aspiradora gigante, chupando opiniones de Twitter, clics falsos y lecturas de sensores que a lo mejor están rotos, ¿no es precisamente la veracidad el gran talón de Aquiles de esta tecnología? bueno, has tocado la arteria principal del problema, la verdad. Porque, ¿cómo demonios garantizas que no estás basando tu estrategia de negocio millonaria en datos que son pura basura? Pues es que la veracidad no es algo que venga de fábrica. Es un objetivo por el que los ingenieros tienen que pelear a diario. ¿Tienen que sudarlo? Ya te digo, absorber terabytes de información de redes sociales introduce un nivel de ruido estadístico monumental. ¿Muchísima basura? Claro, si un algoritmo asume que, no sé, todos los comentarios de una red social son literales y ciertos, la estrategia se hunde en 2 días. Porque la gente usa sarcasmo, ironía... Exacto, o hay miles de bots. Por eso existen capas enteras de procesamiento dedicadas solo a discernir la realidad de la mera estimación, filtrando todo ese sarcasmo o los fallos de hardware. Porque si no filtras ese ruido, llegamos a las últimas V, el valor y la visualización. Todo este trabajo faraónico solo sirve si extraes una utilidad real, ¿verdad? Y si luego la puedes hacer comprensible mediante gráficos para un humano. El manual cita ejemplos flipantes de esto. Analizar millones de búsquedas en Google para predecir brotes de gripe semanas antes de que los hospitales se colapsen. O redirigir el tráfico de una ciudad usando los GPS de los móviles. En tiempo real. Es alucinante. Pero claro, tener el almacén de datos más grande del mundo, aunque sea súper veraz y rapidísimo, es inútil si está a oscuras. Tienes todas las respuestas guardadas, pero no sabes ni qué preguntar. Es como tener una biblioteca colosal, pero las luces están apagadas y encima no hay bibliotecario. A ver quién encuentra ahí algo. Claro, ¿cómo encuentras el maldito libro que necesitas para salvar a la empresa este trimestre? Pues el manual responde a esto introduciendo la analítica de datos. La linterna para esa biblioteca. Eso es. Y ojo, que el texto insiste en que esto no es solo comprar una licencia de un software carísimo, es transformar toda la cultura de la empresa. Sentar en la misma mesa a los ingenieros de sistemas con los líderes de negocio. Exacto, un modelo colaborativo. Y para iluminar la biblioteca, el documento propone usar 4 prismas analíticos distintos. 4 niveles. Que la mejor forma de entender estos 4 niveles es verlos como una progresión.
Empezamos reduciendo la incertidumbre mirando al pasado inmediato y terminamos casi intentando predecir el futuro. Pues si te parece, voy a usar una analogía de coches para nuestra audiencia, para que se vea súper gráfico. Venga, perfecto. Imaginemos que dirigir una empresa es como conducir un coche por una carretera desconocida en plena noche. El primer nivel, el análisis descriptivo, es básicamente mirar por el espejo retrovisor. Ver por dónde acabas de pasar. Exacto. Coge los datos históricos para decir cuál es la situación presente. Es básico, pero oye, es vital para no estrellarte ahora mismo. Claro. Pero luego, si notas que el motor hace un ruido raro y pierde potencia, ya no te basta con mirar el retrovisor. Te tienes que parar. Te paras, abres el capó y tienes que entender la mecánica del fallo. Ese es el análisis diagnóstico. ¿Buscar el porqué de las cosas? Eso es. Este prisma coge los históricos y busca correlaciones. Responde al porqué. Permite a los directivos ajustar estrategias entendiendo las causas profundas de por qué una campaña fracasó o fue un éxito. Vale, pero claro, mirar atrás o mirar el motor no te dice si hay una curva peligrosa 1 kilómetro más adelante. Ahí ya necesitas predecir. Y ahí entra la magia del análisis predictivo, el territorio puro de los científicos de datos. Siguiendo en el coche, esto sería como mirar el pronóstico del tiempo avanzado para saber, con un 85% de probabilidad, que va a llover a cántaros en la ruta. La máquina busca patrones ocultos en el comportamiento pasado de los clientes para, intentar adivinar cómo van a actuar. Y finalmente llegamos a la joya de la corona, el análisis prescriptivo. Este ya es otro nivel. La máquina no solo pronostica la tormenta, es el GPS más avanzado que te puedas imaginar. Calcula al instante cientos de rutas alternativas, simula el tráfico, la gasolina y te dice activamente, oye, toma la siguiente salida a la derecha. Te da la receta del éxito. En una empresa esto es presentar las consecuencias matemáticas de cada acción para elegir el mejor camino financiero. Pero claro, aquí me salta una duda existencial sobre el liderazgo humano. A ver. Si el análisis prescriptivo te calcula todo y te dice el camino exacto para ganar más dinero, ¿estamos llegando a un punto en el que los directivos humanos son un adorno que solo pulsan el botón de aceptar? Es una tentación enorme pensarlo, ¿eh? Creer que la tecnología nos va a quitar toda la responsabilidad. Pero no es así, ni de broma. Menos mal. Hay que recordar que los algoritmos, por muy listos que parezcan, son máquinas de optimización matemática ciegas. ¿Buscan un número o ya? Exacto. Un algoritmo te puede decir que la ruta más rentable ahora mismo es despedir al 15% de la plantilla o usar plástico barato, pero no tiene ni idea del daño reputacional a la marca. O de los problemas legales que te van a caer el año que viene. Eso es. La máquina prescribe opciones basadas en probabilidad, pero el ser humano define los valores del negocio, asume el riesgo y al final es quien da la cara si todo se hunde. Me encanta esa distinción. El GPS te traza la ruta, pero si el coche se despeña, el que se hace daño eres tú, no la pantalla. Tal cual. Y hablando de estrellarse, para que este análisis prescriptivo no te mande por un barranco, la gasolina que le echas al motor tiene que estar inmaculada. Limpia de todo ruido. Claro, volvemos al problema del océano caótico de datos. ¿Cómo limpias esa basura? Pues el manual nos lleva al cuarto de máquinas, a la sala de calderas, donde ocurre la verdadera magia operativa. El famoso proceso ETL. Extraer, transformar y cargar. Un trabajo invisible, faraónico, y que es la base de todo. El ETL, para que nos hagamos una idea, no es un programita que te descargas y ya. Es una infraestructura lógica súper rigurosa. Es como una aduana, ¿no? Exacto, una aduana por la que tiene que pasar cada simple dato antes de que alguien se atreva a analizarlo. Otra analogía visual para esto. El ETL es literalmente una planta de tratamiento de aguas para una gran ciudad. El primer paso, la extracción, es ir al río Turbio y succionar el agua. Sacar los datos brutos de 1000 sitios distintos. Excel antiguos, servidores físicos, tráfico de red. Y el texto avisa de un gran peligro aquí, la latencia. El retraso en la actualización, sí. Porque claro, intentar sacar datos de una empresa que está operando en vivo puede colapsar el sistema durante horas. Es como intentar sacar sangre a un paciente que está corriendo una maratón sin que se desmaye. ¡Qué buena esa! Es un desafío brutal. Pero bueno, una vez que tienes el agua cruda extraída, pasamos a la fase que el documento marca como la absolutamente más crítica, la transformación. Los filtros químicos de nuestra depuradora. Porque si bebes el agua cruda directamente, te pones malísimo, enfermas. Claro, el manual detalla cómo esta transformación aplica reglas de negocio a rajatabla mediante 4 pasos. Y fíjate, la normalización,
Parece una tontería, pero es vital, Uy, no es ningún formalismo, ¿eh? La normalización salva empresas. porque se rompen los sistemas, si no. Pues imagínate que la filial de Nueva York registra las fechas como mes, día y año. Típico formato americano. Eso es. Y la central en Madrid lo registra como día, mes y año. Si el sistema no normaliza eso sobre la marcha, un informe te mezcla las ventas de enero con las de noviembre. Y te destroza la predicción de todo el año. Te la hunde. O si en un sitio escriben calle y en otro ponen C barra. La máquina necesita hablar un idioma 100% unificado. Luego vienen filtros mucho más agresivos como la eliminación de duplicados y la verificación, que suena fácil, pero piensa en esto. ¿Cómo sabe la máquina que el J. García que compró ayer en la web es el mismo Juan García que llamó cabreadísimo al servicio técnico esta mañana? El sistema tiene que cruzar datos, detectar si es la misma persona, fusionar los historiales, o decidir si es un fraude y son personas distintas. Es un trabajo de detective. Y luego ya la clasificación para ordenar todo en cajones lógicos. Y todo esto, toda esta locura, ocurre en milisegundos y en la sombra. Y por fin, cuando el agua ya está purificada y cristalina, llegamos al último paso, la carga. Inyectar esos datos ya perfectos en el gran almacén central, el Data Warehouse. Y se requiere un control de errores que roza la paranoia. Pues aquí quiero pinchar un poco, a ver qué opinas. El texto repite que la transformación es lo más delicado. Sin duda. ¿Qué pasa en la vida real si una multinacional se gasta millones en esta infraestructura, pero configuran mal sus reglas de normalización? Si la aduana de los datos se vuelve laxa, Madre mía, pues es un drama. generan lo que podríamos llamar conocimiento tóxico. Totalmente tóxico. Y es el mayor terror de cualquier científico de datos. Fíjate, si un servidor explota o se apaga la red, vale, tienes un problema gordo, pero nadie va a tomar decisiones financieras en ese momento. Claro, el sistema está caído, todos quietos. Pero si lo que falla es la transformación de forma silenciosa, si el sistema empieza a inyectar información corrupta en el almacén central, el sistema no te avisa. Sigue funcionando como si nada. Las pantallas siguen encendidas, los gráficos se actualizan preciosos, y el análisis prescriptivo te recomienda hacer inversiones millonarias con una seguridad absoluta. Y genera una falsa sensación de confianza ciega. Los directivos ven el gráfico ahí súper bonito y se tiran por un precipicio súper convencidos. Y el daño es insidioso porque cuando te das cuenta de que el almacén está vacío en plena campaña de Navidad por un fallo de divisas de hace 6 meses, Ya estás en la bancarrota. el agujero es irreparable, sí. Por eso el ETL hay que vigilarlo de forma obsesiva, no es instalarlo y olvidarte. Es alucinante ver cómo encajan todas las piezas ahora. Hemos empezado hoy entendiendo cómo la menta transforma un dato en bruto en una decisión. Vimos cómo lidiar con el colosal volumen y la variedad del Big Data. Repasamos los 4 niveles de analítica y por fin descubrimos el rigor absoluto del proceso ETL. Porque sin ese rigor, todo lo demás es una ilusión estadística peligrosísima. Es un ecosistema técnico fascinante, de verdad. Ingeniería, matemáticas y estrategia pura. Todo trabajando en la sombra para moldear los precios que pagamos y los productos que compramos todos los días. Pues para cerrar, quiero volver a esa estadística tan abrumadora con la que arrancamos hoy. Dijimos que solo el 20% de la información global está estructurada y limpia. Solo una quinta parte, sí. Eso significa que todos estos milagros estratégicos, predecir pandemias, optimizar ciudades y crear imperios comerciales, se basan en procesar un pequeño porcentaje de la realidad. Es que el otro 80% sigue siendo un terreno súper salvaje. Audios, emociones, vídeos sueltos que las máquinas aún no entienden bien del todo. Exacto. Así que la reflexión que queremos dejar flotando hoy para nuestra audiencia es esta. Si ya hemos transformado la economía mundial dominando solo ese 20% limpio, ¿qué le espera a la sociedad y a los negocios el día en que esta tecnología logre estructurar y comprender perfectamente el 80% restante que hoy está en la sombra? Da un poco de vértigo pensarlo, ¿la verdad? Bastante. Sigan observando el horizonte de los datos.